Bienvenidos a este nuevo video. ¿Cuál es la intención de este video? Es explicarte una definición que muchas veces la lees pero no la entendés o pensás que la entendés y no es así. Vamos a ver cómo es. Mirá, la corriente eléctrica, que es una definición muy difundida, hay muchos videos muy buenos, utiliza a veces conceptos que por ahí no te los aclaran y mi intención justamente es esa. Es más, voy a utilizar videos o partes de videos de otras personas que son muy buenos y voy a hacer las aclaraciones arriba de esos videos. Bien, vos tenés que la corriente eléctrica se define como el flujo de cargas eléctricas que por unidad de tiempo atraviesan un área transversal. Ahora, ¿qué es eso, no? Cuando te hablan de flujo de cargas eléctricas, vos imagínate muchas cargas que se mueven en una dirección. Cuando te hablan de carga eléctrica, vos fíjate que no te dicen si la carga es positiva o negativa, te habla de la carga. ¿Por qué? Porque hay corrientes ocasionadas por cargas positivas y otras corrientes ocasionadas por cargas negativas. ¿Listo? Cuando te hablan de unidad de tiempo, se refieren al segundo, un segundo. Bien. Cuando te hablan de sección transversal o área transversal, es el área que atraviesan estas cargas. Vos imagínate una varilla por la cual pasan cargas y vamos a imagínate un tubo, ¿listo? Que es fácil de imaginar, cilíndrico. Bien, si lo ves de frente, ¿qué ves? Un círculo. Entonces el área, la sección transversal sería la de un círculo, pi por radio al cuadrado. Si la sección que atraviesan las cargas es un cuadrado, sería, por ejemplo, lado por lado, y si es lado de un rectángulo, base por altura. Eso por citar algunos ejemplos. ¿Listo? Y recordá que el área se mide en metros cuadrados, y esto es en el Sistema Internacional de Medidas. Bien, vos para determinar la corriente tenés una fórmula. Arriba va la carga, que se mide en Coulomb, y la parte de abajo, la parte del denominador, va el tiempo en segundos. Es decir, que vos para determinar la corriente, vos lo que tenés que saber es la carga que atraviesa una sección transversal en un segundo. ¿Listo? Entonces fíjate, en la parte de abajo, de la izquierda, ves que las cargas van a atravesar esta área. Acá las tenés. Las 4 cargas, las dibujé azul, van a atravesar este área. Esta medición de la cantidad de cargas que se desplazan se realiza durante un segundo. Es decir, vos contás las cargas que atraviesan el área durante ese periodo de tiempo, ese intervalo de tiempo. ¿Listo? En este caso, fíjate que tenemos 4 cargas que pasaron en un segundo. Ahora, el valor de la carga tiene que ir en Coulomb. No puedo escribir en la fórmula 4 cargas dividido un segundo. Yo lo que tengo que saber es cuántos Coulomb en total pasaron. ¿Listo? Bueno, cada una de esas esferas que vos ves, imagínate que son electrones y que cada una posee una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Listo? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Como son 4 en este caso, vos multiplicas 4 por esa carga y vas a obtener la carga total. Y esa es la carga que vos pones en la fórmula. Luego lo dividís por el tiempo y te va a dar la corriente. ¿Listo? Aclarado, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál es el único inconveniente? En la realidad, vos nunca vas a tener simplemente 4 cargas que atraviesan. Va a ser un número muy grande. Imagínate, no sé, 15 por 10 a la 20. ¿Está? Entonces, vos a esa cantidad de cargas la tenés que multiplicar por cuántos Coulomb, cuánta carga tiene cada una. Y ahí tendrías la carga que va en la fórmula. Lo dividís por el tiempo y obtenés la corriente. Mirá, cuando los
electrones o cualquier carga se mueve es porque hay algo que los motiva. En este caso es una batería. ¿Por qué? Porque la batería, vieron que tiene un positivo y un negativo. Entre esos terminales aparece un voltaje o una diferencia de potencial. Esto son términos que vas a ir aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Pero vos quédate con esta idea. Cuando se establece una corriente, es decir, se mueven las cargas en un circuito, es gracias a que hay alguna fuerza eléctrica que hace que esas cargas se muevan. Y lo que ocasiona eso es la batería o una pila, es decir, una diferencia de potencial. Ahora vamos a ver este video que está muy bueno y a medida que vaya avanzando la explicación, lo que vamos a hacer es haciendo acotaciones sobre lo que estamos viendo. En esta ocasión hablaremos de cómo se produce la corriente eléctrica. Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Los electrones están girando por la parte de fuera del átomo, en lo que se llaman órbitas. Esos electrones son precisamente los que producen el fenómeno de la corriente eléctrica. Bien, te explico lo que nos acaba de decir nuestro amigo. Acá ustedes pueden observar en el centro un núcleo. En rojo tienen los neutrones y en azul los protones. Es decir, el núcleo contiene neutrones y protones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones que se encuentran moviéndose en órbitas se encuentran alejadas en el núcleo y tienen electrones que son cargas negativas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cada átomo de estos tiene siempre una última órbita y en esta última órbita están circulando electrones que son los más fáciles de poder robar, como él bien explica. O sea, vos necesitas sacar esos electrones para que queden libres y formar parte de una corriente. Vos le sacás un electrón a un átomo, pero ¿qué pasa? No es cualquiera, es el más fácil para sacar, son los de la última órbita. ¿Qué es lo que te quiere explicar este señor? Tenemos que robar algún electrón de estos átomos para producir corriente eléctrica. Si de alguna forma le robamos un electrón al átomo de un material, este se quedará con un hueco. Como a los átomos no les gusta tener huecos, les robará un electrón al átomo de al lado y ahora será este último el que tendrá un hueco. Bien, te explico lo que acaba de decir. Todos los átomos siempre quieren tener todas sus órbitas completas. Entonces, cuando le falta alguno, necesita completarlo con otro electrón. ¿Está? Entonces, donde capta un electrón que esté libre, lo hace completar su órbita. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un átomo pierde un electrón, se origina un hueco. ¿Listo? Es como que tenés, imagínate, una pared de ladrillos y le sacás un ladrillo, se genera un hueco, o sea, la ausencia de un ladrillo. En este caso, cuando vos sacás un electrón, generás un hueco que es la ausencia del electrón. Entonces, ¿qué pasa? A unos átomos pierden un electrón y otros toman ese electrón. Ese electrón pasa de un átomo al otro. Ahora recordá una cosa. Vos imaginate que tenés una varilla de aluminio o de cobre. ¿Listo? Imagínate cobre. ¿Listo? El cobre está formado por muchos átomos. Y vos sabés muy bien que los átomos forman moléculas. Entonces, si vos tenés un átomo de cobre y juntás muchos, forman moléculas de cobre. Y las moléculas de cobre forman toda esa varilla de cobre, ¿no? Es casi obvio, pero es para que lo vayas entendiendo. Por lo que le robará un electrón al que tiene a su lado y así sucesivamente.
Si pudiéramos ver este fenómeno como en una película, veríamos algo así como lo siguiente. Bien, fijémonos qué es lo que nos explicó él. Como lo siguiente. Vamos acá a retroceder un poquito. El electrón, fíjense, este electrón que está acá es captado por esta órbita. Pero a su vez, luego pasa al otro átomo y de acá pasa al otro átomo. Va viajando este electrón libre de átomo en átomo. Y si ustedes se fijan, dice dirección de la corriente eléctrica. Quiere decir que nuestra corriente de electrones va avanzando hacia nuestra derecha, ¿no? Eso es lo que te quiere mostrar él. Fíjate que a la órbita esa donde los electrones se mueven libremente le llama banda de conducción. Siguiente. Pero aclaremos, que a los átomos no les guste tener huecos significa que a los átomos no les gusta tener carga eléctrica. Los átomos son neutros eléctricamente, ya que la carga positiva de los protones anula a la de los electrones, y si les robamos un electrón, entonces tienen más protones y el átomo tendrá carga positiva. Bueno, él lo que te dice es que los átomos, así como se encuentran en la naturaleza, se encuentran en estado neutro, o sea, el átomo no es ni positivo ni negativo. Por ejemplo, vos sabés que el átomo tiene protones, electrones y neutrones. Los neutrones no tienen carga, ¿listo? ¿Quiénes tienen carga? Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Un protón y un electrón tienen la misma carga, pero de diferente signo. Vos imagínate, vamos a suponer que tenés 23 electrones, que son 23 cargas negativas. Para que se puedan anular con las positivas, tiene que haber 23 cargas positivas. Es una balanza. De un lado tenés 23 negativas, del otro 23 positivas. Por ejemplo, si tu átomo tiene 10 electrones, debe tener 10 protones para que se anulen entre sí y vos poder afirmar que el átomo es eléctricamente neutro. Es decir, que la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. ¿Listo? Cargas positivas igual a las cargas negativas. En esas condiciones podemos hablar de neutralidad de nuestro átomo. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés un átomo que está neutro, es decir, la cantidad de cargas positivas y negativas son iguales, y vos le robás un electrón, ¿qué va a haber? Más protones. Si pierde un electrón, va a haber más protones, es decir, va a haber más carga positiva. Ese átomo entonces ya no queda neutro, queda con una carga positiva. ¿Por qué? Porque perdió una carga negativa. Lo que quiere decir que si tiene un hueco, es decir, carga positiva, le va a robar el electrón al de al lado para no tener carga. Y este electrón robado pasará a estar en el hueco que había dejado el electrón robado. Nuestro problema es robar electrones para tener corriente eléctrica, o tener un cuerpo que le sobren electrones, otros que le falten y unirlos por un conductor, que será el camino por el que los electrones que sobran irán a donde hay falta de ellos. En consecuencia, necesitamos tener un cuerpo con carga positiva, es decir, con átomos que le falten electrones, a un lado y a otro lado un cuerpo con carga negativa, que le sobren electrones. Si ahora los unimos con un material conductor, es decir, un material que por él pasen o se muevan los electrones fácilmente, como es el caso del cobre, ya tenemos la solución. Como se puede observar, para generar la corriente eléctrica necesitamos una diferencia de carga, o lo que se llama diferencia de potencial.